Gracias por haber adquirido la máquina de coser MS Hometech. Estoy segura que con ella podrás cumplir tus sueños de realizar lindas creaciones. Mi nombre es Carla y te guiaré paso a paso para que puedas disfrutar de tu máquina. La máquina de coser MS Hometech viene con un hilo preinstalado lista para comenzar a coser. Sin embargo, si tu proyecto de costura requiere de un hilo de diferente color o de diferente material, tendrás que reemplazarlo por el adecuado. La mayoría de las máquinas de coser requieren de por lo menos 2 hilos para realizar las puntadas, así que primero tendremos que cargar de hilo la bobina inferior. Para quitar la bobina vacía de la máquina, desliza la tapa del compartimento y retírala. Es importante usar bobinas metálicas para que el compartimento magnetizado la mantenga firmemente en su posición. Si utilizas bobinas plásticas, no conseguirás la tensión adecuada durante la costura. Gira la máquina para que la parte trasera quede de frente a ti. Para cambiar el carrete de hilo, quita la tapa del perno para bobina y retira el carrete jalándolo hacia arriba. Coloca el nuevo carrete en el perno para hilo de manera que gire de esta forma y vuelve a colocar la tapa del perno. Los carretes de hilo vienen en diferentes estilos y tamaños. La mayoría entran fácilmente en el perno. Pasa el hilo por la ranura del soporte del disco de tensión y guíalo en forma circular llevándolo de vuelta al carrete. La mejor manera de rellenar la bobina es insertando el hilo en uno de sus orificios de esta forma. Sin soltar el hilo, coloca la bobina en el perno para bobina. Esta tiene una pequeña guía que facilitará su colocación. Empújala hasta el tope de la bobina, sostén firmemente el hilo y presiona el pedal para accionar la máquina. Después de que la bobina empiece a llenarse de hilo, detén la máquina y corta el excedente cerca de la bobina. Presiona el pedal para reanudar el embobinado. Detén la máquina cuando la bobina esté llena. Presiona la bobina hacia el lado contrario del tope de bobina hasta que el perno regrese a su posición original. Retira la bobina levantándola firmemente y corta el hilo. Una vez cargada la bobina, necesitaremos enhebrar el hilo a través de la máquina. Gira la máquina para que quede de frente a ti. Levanta la palanca del prensatelas. Gira el volante en contra de las manecillas del reloj en dirección hacia ti, hasta que la aguja de la máquina llegue a su posición más alta. El carrete debe estar instalado de tal forma que la punta del hilo pueda jalarse de esta forma. Si utilizas la tapa del perno para bobina, asegúrate de que no quede muy apretado sobre el hilo. El carrete debe correr fácilmente cuando la tapa esté puesta. La máquina cuenta con una guía de números que puedes seguir con facilidad para instalar el hilo de manera fácil, rápida y efectiva. Sostén el hilo con la mano derecha y guíalo con la mano izquierda hasta la posición 1. Asegúrate de pasarlo por debajo de la ranura del soporte del disco de tensión de bobina y pasa el hilo por debajo del disco. Baja el hilo por la ranura de la máquina hasta la posición 2. Pásalo por la vuelta en U donde se indica y llévalo hacia arriba hasta alcanzar la posición 3. Inserta el hilo por el orificio de la palanca llevándolo de derecha a izquierda. Vuelve a bajar el hilo hasta la posición 4. Para insertar el hilo en la guía, gira el volante con dirección hacia ti hasta que la aguja baje a un nivel intermedio. Esto hará que sea más accesible la guía. Recuerda, no soltar el hilo. Inserta el hilo en la guía. Y gira de nuevo el volante para que la aguja suba a su máximo nivel. Ahora inserta el hilo en la aguja de adelante hacia atrás. Para colocar la bobina, retira la tapa del compartimento
e inserta la bobina con el hilo en esta dirección y vuelve a colocar la tapa. Casi estamos listos para empezar a coser. Ahora usaremos la máquina. Antes de empezar a coser, si lo deseas, enciende la luz de la máquina. Levanta el prensatelas. Gira el volante hacia ti hasta que la aguja suba a su posición más alta. La máquina de coser MS Hometech cuenta con 8 puntadas diferentes. Selecciona la puntada adecuada dependiendo de tu proyecto. Gira el selector hasta que la pequeña flecha marque el número que corresponde a la puntada deseada. Coloca la tela debajo del prensatelas y bájalo. Gira el volante hacia ti hasta que la aguja entre en la tela y comienza a coser. Es importante siempre bajar el prensatelas antes de comenzar a coser para que la tela se deslice suavemente y las puntadas se formen correctamente. No es necesario empujar o jalar la tela mientras coses, solamente guíala. Cuando termines de coser, gira el volante para levantar la aguja a su posición más alta y continúa girando hasta que la aguja vuelva a descender. Levanta el prensatelas. Jala la tela hacia la izquierda y utiliza el cortahilos que está en el costado de la máquina. Una puntada limpia es el resultado de haber enhebrado correctamente la máquina. Para facilitar tu trabajo, la máquina de coser tiene 2 velocidades automáticas, velocidad alta y velocidad baja. Al activarlas, no es necesario pisar el pedal. Y listo, hemos llegado a la parte final de la guía de tu máquina de coser MS Hometech. ¿Estás preparado para realizar tus proyectos de costura? Muchas felicidades y gracias por confiar en nuestra marca. Esperamos que disfrutes de este y nuestros diversos productos. Hasta la próxima.